Veamos ahora un ejemplo. Si me dan la función y igual a 5x cubo menos 3x más 2 y me piden calcular la derivada de esta función, entonces primero tenemos que ver qué forma tiene la función para poder elegir de todas las reglas de derivación cuál es la que debemos aplicar. Acá lo más complicado es reconocer la forma que tiene la función. ¿Qué forma tiene? Forma de suma, de producto, de potencia, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos desde afuera, ¿sí?, la operación más externa es la resta y la suma. Tengo una resta y una suma de funciones. Entonces voy a aplicar las derivadas de la resta, que me dice que y igual a u menos b, tiene como derivada la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. La derivada de la suma, que me dice que la derivada de u más b es la derivada del primer término más la derivada del segundo término. O bien, de estas dos yo puedo armar una tercera regla que me dice que si tengo sumas y restas combinadas, la derivada de esta nueva función va a ser la derivada del primer término menos, porque acá hay un menos, la derivada del segundo término más, como acá tenemos un más, respetamos la operación, más la derivada del tercer término. Entonces vamos a aplicar esta regla teniendo en cuenta, ¿sí? Como esta es la regla que voy a aplicar, voy a reconocer, voy a comparar esta expresión con esto que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, si voy a aplicar esta regla, ¿quién sería u, quién sería b y quién sería w? U sería 5x cubo, b sería 3x y w sería 2. Entonces, si yo aplico esta regla, esto me dice que la derivada y', recordemos que la derivada se anota con una comilla, la derivada de esta función va a ser u derivado, entonces, ¿quién era u? U es 5x cubo con una comilla, derivado, menos b derivado, ¿quién era b? 3x, 3x entre paréntesis con una comilla, o sea que lo tengo que derivar, más w derivado, entonces, ¿quién era w? 2, 2 con una comilla, ¿sí? La derivada termina cuando en el segundo miembro ya no hay comillas, es decir, que como yo sigo teniendo comillas, debo continuar terminando la derivada, ¿sí?, que todavía está inconclusa. ¿Cómo termino esa derivada? Y tengo que derivar 5x cubo, tengo que derivar 3x y tengo que derivar 2. Para derivar 5x cubo, ¿qué forma tiene esta función 5x cubo? Forma de potencia, forma de suma, forma de producto, ¿sí? Si ustedes observan, acá hay una multiplicación de un número por una función, 5 por x cubo. Entonces voy a buscar en la tabla de derivadas una regla que me permita derivar una constante por una función. Esa regla es la siguiente. Si y es igual a k por u, recordemos que k representaba un número y u una función. Entonces, si y es igual a k por u, la derivada de esa función va a ser la constante, fíjense que la constante no lleva comilla, o sea, la constante sin derivar, por u derivado. Entonces voy a comparar esta regla, que es la que voy a aplicar, con este primer término. Y digo, ¿quién va a ser k? K es 5. ¿Quién va a ser u? U es x cubo. Entonces, cuando yo aplique la regla de derivación, tengo que tener en cuenta quién es k y quién es u. Antes de continuar con la derivada, veamos qué pasa acá en 3x. ¿Qué regla voy a usar para poder derivar 3x? Nuevamente tengo una multiplicación de un número por una función. Entonces voy a volver a usar nuevamente esta regla. Solo que en este caso, cuando yo compare 3x con k por u, la k va a ser 3 y la u va a ser x. Y para derivar el tercer término, como acá tengo una constante, voy a usar la regla que me dice que si y es igual a una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces apliquemos estas reglas. Seguimos escribiendo y' y acá derivamos 5x cubo. Dijimos que para derivar 5x cubo íbamos a usar esta regla. Entonces, según esa regla, debo escribir k y
multiplicarlo por u derivado. Entonces digo, a ver, ¿quién es k? K era 5, entonces escribo 5. Por u derivado, ¿quién era u? Y si yo comparo este 5x cubo con k por u sería x cubo. Entonces, por u derivado quiere decir por x cubo encerrado entre paréntesis con comilla. Quiere decir que lo tengo que derivar. Menos, ¿sí? Ahora voy a derivar 3x. Uso la misma regla, k por u. Entonces escribo la constante k, que sería en este caso 3, por u', donde u sería x, por lo tanto x derivado. Más la derivada de una constante, para derivar el 2, es 0. Entonces pongo un 0. ¿Sí? La derivada aún no termina porque en el segundo miembro sigo teniendo comillas. Tengo que derivar x y derivar x cubo. Entonces, para derivar x cubo me pregunto, ¿qué forma tiene la función x cubo? Tiene forma de potencia. Vamos a usar la reglita u a la n, que me dice que para derivar una potencia, entonces la regla consiste en multiplicar n, el exponente inicial, por u a la n menos 1 por la derivada de la base, u'. Si comparamos este u a la n con este x cubo, u sería x y n sería 3. ¿Sí? Pero además también tenemos que derivar x y recordemos que la derivada de x era igual a 1. ¿Sí? Entonces, ahora derivamos, volvemos a colocar, ahí está. Volvemos a derivar, entonces fíjense que lo que no tiene comilla se transcribe igual. ¿Sí? Entonces el 5 lo copio igual porque no lo tengo que derivar. En cambio el x cubo sí tengo que derivarlo y para derivarlo voy a aplicar la regla u a la n. ¿Qué me dice esta regla? Escriba primero n. ¿Quién era n? El exponente. Entonces escribo primero el 3. Por la potencia pero con el exponente disminuido en 1. O sea, multiplique a n por la potencia con el exponente disminuido en 1. Entonces pongo x, pero ahora ya elevado a la 3 menos 1, o sea, a la 2. Y multiplique todo eso por u derivado, por la derivada de u. ¿Quién era u? Y u, si comparo u a la n con x a la 3, u sería x. Entonces por x derivado. Menos. Y acá el 3 no tiene comilla, lo escribo igual. Y la x, que es la que tengo que derivar, yo sé que la derivada de x es 1, porque una de las reglas me lo dice, entonces reemplazo por 1. El 0 ya no hace falta escribirlo, ¿sí? Y me queda todavía una sola comilla, que es la derivada de x. Pero yo sé que la derivada de x, según lo que indicamos acá, es 1, por lo tanto, vuelvo a colocar derivada, y acá 3 por 5 lo multipliqué, 15, x cuadrado, como no tiene comilla, no lo derivo, lo transcribo igual. Solo voy a derivar la x, que su derivada, como habíamos dicho, es 1. Y acá, como no tengo ya derivadas, resuelvo nada más 3 por 1, 3. Este 1 se puede omitir y entonces me va a quedar que la derivada de la función es 15x cuadrado menos 3. Esa es la derivada de la función.